Mis amados amigos y hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Yo soy su hermano y amigo José Enríquez y en esta hora pues le damos gracias al Todopoderoso por su amor, por su misericordia, por su grandeza. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Vamos, mis amados hermanos, a buscar en nuestras Biblias, en Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 23-24. Aleluya. Y la palabra la leemos para gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Gracias te doy, amado Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tu palabra es vida, tu palabra es poder, es salvación. Aleluya. Gracias, amado Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y quiero poner a esta reflexión de la palabra como tema: ¿qué es una vida en rebeldía? Bendito sea Dios. Mis amados, la rebeldía es como sinónimo de desobediencia de alguien que no se sujeta a ningún poderío. Es la muestra de una actitud indiferente, déspota, bendito sea Dios, e indolente. La mayoría de las personas, mis amados hermanos, que se comportan de esta manera, son orgullosas, egoístas y viven en desacuerdo con sus superiores. Bendito sea Dios. Son dominados por un espíritu de rebeldía, el cual es desagradable ante los ojos de Dios. Y la rebeldía se puede manifestar de muchas formas o en muchas razones. Bendito sea Dios. Hay personas que son rebeldes en los trabajos, que no obedecen a sus patrones terrenales, y tenemos que recordar que la palabra dice que si nosotros no obedecemos a nuestros patrones terrenales, a los cuales vemos cada día, con los cuales tratamos cada día, ¿cómo vamos a obedecer a Dios, al cual nunca hemos visto? Bendito sea el que vive para siempre. Pero ¿qué acontece, mis amados hermanos? Que cuando nosotros los que nos llamamos ser cristianos, cuando nosotros no obedecemos a nuestros patrones terrenales y damos motivos para que se comente acerca de nosotros, para que digan, pero esa persona dice que es cristiano, pero tiene un comportamiento negativo, eso no dice nada bueno de él. ¿Dónde está la palabra de Dios que él está aplicando a su vida? Entonces ahí nosotros estamos desobedeciendo primeramente a Dios, porque nos estamos comportando totalmente contrario a lo que nos dice la palabra. Y al mismo tiempo estamos desobedeciendo a nuestros patrones terrenales, que son los que nos rigen a nivel laboral. Pero usted y yo
tenemos que ser ejemplos. Usted y yo tenemos que dar testimonio de que real y efectivamente nosotros ya no somos la misma persona que éramos antes, que ya nosotros, luego de haber aceptado a Jesucristo en nuestras mentes y en nuestros corazones, ya debemos actuar como tal. Ya usted y yo debemos tener una vida totalmente apegada a los principios de la palabra de Dios, porque si nos comportamos de otra forma, eso significa que todavía el viejo hombre se ha quedado ahí en usted y en mí. El viejo hombre todavía no se ha ido de nosotros. Y la palabra nos enseña y dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice que las cosas viejas pasaron y que he aquí que todas, absolutamente todas son hechas nuevas. Todo aquel que dice ser hijo del Dios Padre, mis amados, tiene que vivir una vida en obediencia. Porque el que dice ser hijo de Dios, pero en él se manifiestan este tipo de conducta, bendito sea el que vive para siempre. Esto significa que su relación con el Espíritu Santo de Dios no es la correcta, porque todo aquel que se somete al Espíritu Santo vive una vida conforme a la voluntad de Dios, vive una vida acorde a como debe vivir alguien en el cual el Espíritu Santo de Dios habita. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque cuando nos comportamos de otra forma, esto significa que no es el Espíritu Santo que se está moviendo en nosotros, sino que somos dirigidos por espíritu contrario, por espíritus de las tinieblas. Y esto, a su vez, nos hace caminar, nos hace actuar en rebeldía. Bendito sea Dios. Sí, mis amados hermanos, esa es la primera causa por la cual muchos se han alejado de Dios, porque no aceptan que cuando caminan mal se les corrija. Bendito sea el que vive para siempre. Sí, mis amados, no aceptan la corrección de esos principios, esos mandamientos de la palabra que nos corrigen, que nos instruyen, que están ahí para guiarnos. Bendito sea Dios. Prefieren mantenerse bajo sus propios pensamientos. Prefieren mantenerse en los placeres de este mundo, pero no se someten a la palabra, a los mandamientos, a los principios, a los lineamientos de la palabra de Dios. Aleluya. Y el pecado se mantiene continuamente, bendito sea Dios, en la vida de todo aquel que en vez de manejarse conforme al Espíritu Santo de Dios, se maneja o camina conforme a otros espíritus que van en contra de los principios bíblicos de la palabra de Dios. La presencia del Todopoderoso en nuestras vidas debe marcar la diferencia, debe hacernos actuar como verdaderos hombres y mujeres de Dios que hemos tenido un encuentro con Él y que por lo tanto ya la rebeldía, la soberbia, el pecado no puede formar parte de nosotros. Aleluya. ¿Por qué? Porque un hombre y una mujer de Dios caminan como Dios quiere que caminemos, en obediencia, en amor, en sabiduría. Una vida totalmente apegado a la palabra y que el Espíritu Santo de Dios que haga morada en usted y en mí. Por lo tanto, nuestra conducta será una conducta totalmente apegada al principio y a la palabra de nuestro Padre Celestial. Bendito sea Dios.
El que es rebelde, el que actúa en rebeldía, se cree sabio. Sí, se cree sabio conforme a su propia opinión, pero sin darse cuenta que sus pasos lo dirigen a la muerte. Aleluya. Es decir, al castigo eterno que es el lago de fuego. Tenemos que tener mucho cuidado, mis amados hermanos, con cómo nosotros caminamos. Tenemos que ser cuidadosos de qué hacemos, de cómo nos movemos, de cómo nos estamos dirigiendo en esta vida. Bendito sea Dios. Tenemos que tener presente que el corazón de Jesús siempre estará lejos de todos aquellos que viven en rebeldía, porque Él ama nuestras vidas, Él nos ama a nosotros y Él quiere salvarnos. Bendito sea Dios, pero Él aborrece en gran manera aquellos que no se arrepienten, aquellos que quieren vivir una vida conforme al pecado, conforme a ellos. El mal proceder, bendito sea Dios, de nosotros no va conforme al principio y a la palabra de Dios. Sí, pero hay algo que nos llama mucho la atención, y es que el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es tan grande que todavía nos ha dado el tiempo, nos ha dado la oportunidad para alcanzar su misericordia. Bendito sea Dios. Solo tenemos que abrir el corazón. A ti, amigo, abre tu corazón, humíllate a los pies de Jesucristo, a los pies de nuestro Maestro. Él está dispuesto a darte vida y vida en abundancia. Pídele que te perdone, reconoce tus fallas, así como lo hicimos nosotros. Pero nosotros lo hicimos. Ahora bien, tenemos que permanecer viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios, porque hay muchos que creen que solamente porque ya dieron el paso de arrepentimiento, ya eso le garantiza su salvación. No, cuando nosotros damos el paso de arrepentimiento, cuando nosotros nos humillamos ante Dios, tenemos que permanecer, tenemos que vivir una vida pura delante de Él. Él dice en su palabra: sed santo porque yo soy santo. Que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Bendito sea Dios. Humillarnos delante de Él, aceptar la disciplina si realmente queremos alcanzar una transformación absoluta. Bendito sea Dios dentro de nosotros, de nuestros corazones, de nuestras mentes. Tenemos que conectarnos con el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea Dios. Decirle a Dios cuánto necesitamos de Él en nuestras vidas, en nuestras mentes, cuánto necesitamos de su Santo Espíritu. Aleluya. Decirle que nos permita seguir. Bendito sea Dios. Seguir adelante, buscando su rostro, buscando su presencia, añorando ese amor tan grande que Él tiene para usted y para mí. Si lo hacemos así, de esta forma, vamos a hallar gracia delante de los ojos de Dios. Sí, pidiéndole que nos perdone, humillándonos delante de Él, viviendo una vida en obediencia. Cristo, mi amado, está a la puerta. No permita que el tiempo se termine así como tú estás. No lo permita, porque los resultados que vienen a tu vida no son nada agradables. Bendito sea Dios. Por esto es que vemos la rebeldía que mostró el rey Samuel cuando le mandaron a destruir al pueblo de Amalek.
Pero este hombre hizo todo conforme a su propia concupiscencia, ignorando así la voluntad de Dios. Dice, porque como pecado de adivinación es la desobediencia, y como ídolos e idolatría la obstinación. Cuando tú desechas la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Estas fueron las palabras del profeta Samuel a Saúl cuando desobedeció la palabra de Dios, cuando hizo las cosas conforme a su voluntad, ignorando el mandato de nuestro Padre Celestial. Y dice la palabra en el verso 24, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y su palabra, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdóname pues ahora mis pecados. Él pensaba que el profeta Samuel podía hacer las cosas, él ignorando que había un Dios todopoderoso, que era aquel quien le daba las directrices a Samuel, que era aquel a quien él le había faltado. Bendito sea Dios. Mis amados, muchas veces nosotros somos tan desobedientes a la palabra y a los mandamientos de Dios, y cuando viene el castigo, entonces queremos buscar un sinnúmero de excusas, un sinnúmero de justificaciones, pero tenemos que tener claro algo, y es que Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce nuestra mente, nuestro corazón. Dios lo conoce y lo ve todo, mis amados. No nos engañemos a nosotros mismos. Dice la palabra que Dios no puede ser burlado y que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Bendito Dios. Dice la palabra en Proverbios 17, versículos 11 y 12, dice, el reverde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. El verso 12 dice, mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros, que con un fatuo en su necedad. Ustedes saben que cuando a una osa les roban su cachorro, se pone bien furiosa. Pues dice esta palabra que es mejor encontrarse con una osa bien furiosa que encontrarse con un fatuo en su necedad. Ustedes saben lo que es una persona fatua cuando está necio, cuando está encerrado en una idea. No hay quien lo saque de ahí, y todo lo que respira, todo lo que hay en él es perdición, condenación, necedad, destrucción. Sí, mis amados, es fuerte esto. Pero ¿qué nos dice el Salmo 68, versículo 6? Dice, Dios hace habitar en familia a los desamparados, pero saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Repito, Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad. Oiga esto. Dios hace habitar en familia a los desamparados. ¿Quién es un desamparado? Una persona que no tiene familia, que no tiene a nadie. Una persona que está en las calles, allí, a lo que diga el tiempo, el viento, a lo que sea. No tienen, está desamparado por completo. Pues oiga lo que dice, que Dios hace habitar en familia a los desamparados. Pero al mismo tiempo dice que saca a los cautivos a prosperidad. Cautivo es aquella persona que está preso, o aquella persona
que está atado al pecado, cautivo al pecado. Todo aquel que se aferra a cosas negativas que no tienen nada que ver con Dios es cautivo a eso. Pues oiga, Él saca a los cautivos a prosperidad. Por ejemplo, una persona es cautivo a los vicios, pero a esos vicios que le dañan por completo la mente. ¿Qué hace Dios? Los saca a prosperidad. Pero dice, más a los reverdes habitan en tierra seca. Más los reverdes, aquellas personas que no obedecen a Dios, que no obedecen a sus padres, que no obedecen a sus hermanos, que no obedecen a sus patrones terrenales, habitarán en tierra seca. ¿Por qué? Porque su rebeldía, porque su necedad los mantiene allí, en esa vida totalmente seca, totalmente desalmada, totalmente negativa. Entonces es tiempo, mi amigo, mi hermano, de que nosotros, los que ya hemos tenido un encuentro con nuestro Señor, pues cada día le busquemos más, que cada día nos comprometamos más con Él para que podamos primeramente habitar en familia como Dios pone a los desamparados, y también para que como a los cautivos Él nos saque a prosperidad. Todo lo contrario va a acontecer con los rebeldes, con los soberbios, que habitarán en tierra seca. ¿Y qué van a hacer en una tierra seca? Pues no van a hacer nada, porque esa tierra no va a producir nada para ellos. Van a seguir en esa vida de desobediencia, de rebeldía. Pero hay un punto que usted debe tener bien claro. Si usted se humilla, si usted obedece a Dios y deja la rebeldía de lado, deja la soberbia, Dios puede hacer con usted tantas maravillas, tantas cosas hermosas, mi amigo. No siga perdiendo el tiempo en esta vida que cada día va como un barco a la deriva, sin capitán, sin timón, que lo único que le espera es irse por un despeñadero, que las olas le lleven de aquí para allá y de allá para acá, pero sin un rumbo, sin un norte. Bendito sea Dios. Es tiempo de buscar al Rey de Reyes. Es tiempo de que nos pongamos a cuenta con Dios. Es tiempo de obedecer a Dios. Es tiempo de ser obedientes, porque la rebeldía lo único que hace es poner a Dios en contra de usted y de mí. Cuando usted y yo somos rebeldes y desobedientes, estamos provocando la ira de Dios, y no nos va a ir muy bien si seguimos con esa actitud. Vamos a obedecer a Dios, vamos a obedecer su palabra, vamos a obedecer sus mandamientos para que real y efectivamente nos vaya bien en la vida y podamos tener un final en su presencia, un final de gozo, de paz y de bendición. Que Dios bendiga, que Dios les guarde, y espero que estas palabras no caigan en el vacío, sino que se queden ahí en sus mentes y sus corazones, y todos podamos ponerla en práctica. Feliz resto del día.